capítulo 4, en el libro de San Mateo, capítulo 4. Vamos a estudiar, vamos a usar hasta donde alcancemos la primera parte de este capítulo. En la subdivisión que tenemos en el capítulo, en esta versión Reina Valera, va desde el verso 1 hasta el 11 y nos habla de la tentación del Señor Jesucristo. Este pasaje es supremamente diciente porque este pasaje nos lleva a nosotros a mirar que el mismo Señor Jesucristo fue tentado, que el diablo no tuvo ningún reparo en venir a tentar al Señor Jesucristo, y que no lo tentó una sola vez ni de una sola manera. Lo tentó hasta 3 veces y cada vez de manera diferente. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender de acá? Si el diablo no tuvo ningún reparo en tentar al Señor Jesucristo, mucho menos va a tener reparos en tentarlo a usted o en tentarme a mí. En otras palabras, vamos a ponerlo en forma muy criolla: el diablo no tuvo miedo de llegar a tentar al Señor Jesucristo. No le tuvo miedo en ese momento a enfrentársele al Señor Jesucristo con una tentación. Menos le va a tener miedo a usted, menos me va a tener miedo a mí. ¿Cuántos me entienden la idea? Entonces, esto nos lleva a nosotros a recordar lo que el Señor Jesucristo nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces quiere decir que este pasaje nos está advirtiendo o recordando una vez más que ustedes y yo nos enfrentamos a un adversario, a un enemigo que, si bien está derrotado, todavía no está encarcelado. Todavía anda suelto. Está derrotado porque el Señor Jesucristo lo derrotó. Lo derrotó en la cruz del Calvario. Pero con todo y estar derrotado, todavía anda suelto. Todavía no está encarcelado. A él lo van a encarcelar cuando el Señor Jesucristo venga a reinar. Lo van a encarcelar por 1000 años. Pero cuando termine esos 1000 años, le van a soltar un momentico mientras lo echan allá a la prisión definitiva de máxima seguridad, de donde no volverá a salir nunca más. Pero mientras eso llegue, está suelto y lo está oyendo a usted. No solo lo oye, lo ve a usted. Le conoce las faltas, las debilidades que usted tiene. ¿Qué es su debilidad? Yo no lo sé. Para cada cual la debilidad puede ser muy diferente. Hay unos que su debilidad es jugar juegos de azar, y aunque ya se convirtieron, cada vez que ven un billete de lotería: ay, Dios mío, ay, si no fuera cristiano compraba otra vez. Ojo con eso, que el diablo lo está viendo y lo está oyendo. Otro, su debilidad era el baile y la discoteca. Y ay, Dios mío, ay, yo me acuerdo, ay, padre, y hasta guarda una fotico de usted bailando. Y guarda los CD de esa música que ya no le corresponde porque no es la música de Dios, todavía la tiene guardada. Entonces el diablo le conoce eso y sabe que usted está viviendo siempre al borde. El enemigo le va a tirar con todo. No solo a usted y a mí. No vaya a creer que el diablo respeta a nadie. No digo no respetó al Señor Jesucristo. Que el Señor lo reprenda. Que el Señor reprenda al diablo. No le va a tener miedo a usted. No lo va a respetar. Y el diablo es cruel. Que el Señor lo reprenda 1 y 1 millón de veces. El profeta, bajo la inspiración de Dios, nos trae esa palabra de Dios cuando dice: a sus presos nunca les abrió la cárcel. Nunca. El gozo
del diablo, que el Señor lo reprenda, es ponerle tentaciones al creyente a ver por cuál de ellas cae. Si no cae por esta, le pone la otra, o si no la otra, y cuando ya caiga, el gozo de él es nunca abrirle la puerta de la cárcel a nadie. Por eso es que es tan difícil que un descarriado se vuelva a arreglar. No es que no pueda, sí puede, pero para que un descarriado se vuelva a arreglar, vea, tiene que pagar el precio. Oración y ayuno, cuanto el que necesite. Clamor, entrega. Y mejor dicho, si antes era fiel, después que tuvo un problema y se reconcilió, tiene que ser el doble de fiel. Tiene que orar más, tiene que clamar más, tiene que venir a cada culto. Yo se lo digo a cada persona que se reconcilia. Algunos me creen, otros no me creen. Tiene que venir a cada culto. Tiene que no dejar que se le haga tarde para venir al culto, porque el enemigo lo anda pisteando y vio que era capaz una vez. Le buscará el lado una segunda, le buscará el lado una tercera. El Señor lo reprenda, pero es la verdad. No, todo el mundo no va a tener. Algunos piensan que la única manera de descarriarse es un adulterio, una fornicación. No. Usted, ahora que examinemos, usted se dará cuenta que no es cierto. Al Señor Jesucristo no le mostró nada de eso. Lo único que sí es cierto es que el enemigo lo anda cazando a usted como cristiano, a mí también. Algunos, mire, algunos su manera de que es por el trabajo. Porque desde que mi trabajo me dé 5 pesos más, ya no hay tiempo para el culto. Entonces, hermano, tendrá trabajo, mejor dicho, todos los días hasta las 10, 11 de la noche, y nunca va a poder venir a culto. El diablo sabe. Para saber que al final de cuentas, ese dinero extra, por lo general, no lo va a disfrutar. Porque se vuelve una persona que se esfuerza tanto en su trabajo, que uno, no tiene tiempo para disfrutar del dinero. 2, se enferma y tiene que pagarle más al médico para que le arregle la úlcera, le organice los intestinos, le saquen el corazón y se lo arreglen, etcétera, y todo un montón de cosas, que el dinero extra que se gana. Y cuando ya quede que más o menos lo remiendan a uno, porque a uno lo remiendan, no voy a creer que estoy burlándome de usted. A mí ya me han operado 3 veces y yo sé que es un remiendo. Y después que lo remiendan a uno, queda que, ay, no puedo comer de esto, ay, no puedo dormir de este lado, ay, ahora me toca tener cuidado con esto. O es mentiras. Así es la vida. El diablo, el Señor lo reprenda. El diablo es tramposo, no le crea, es tramposo. Y si fuera por el lado, por ejemplo, de que es la persona que se dejó llevar de sus pasiones, cometió un adulterio, cometió una fornicación, después de eso, hermano, siempre va a usar eso contra su conciencia. Así la persona se arregle, porque gracias a Dios que en el Señor Jesucristo hay perdón. Levante la mano que saben que en el Señor Jesucristo hay perdón. El que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Pero una cosa es el perdón del Señor y otra cosa es que el diablo va a usar los recuerdos para atormentarlo. Y cada vez que usted quiera coger impulso le va a decir, no sea hipócrita, porque así es de sucio, de cochino el diablo. Primero le pone la cascarita y después lo vive acusando de algo que ya no existe, pero le quedó ahí, y es una cosa y una tortura moral. Por donde usted lo mire, el enemigo es un cochino. Que el Señor lo reprenda. Eso de la guerra sucia, que hablan de la guerra sucia, no hay guerra más sucia que la guerra del diablo contra los hijos de Dios. Usa todo lo que puede. Entonces vamos a entrar en materia. Mire por dónde tentó al Señor Jesucristo. La primera tentación dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
son los deseos de la carne, porque la carne no es solamente pasiones sexuales. No. La carne es todo, carne es carne. Tener hambre es parte de los deseos de la carne. ¿Usted quiere comer o no? ¿Cuántos hay que no pueden ayunar ni siquiera el Día Mundial de las Misiones, que es una vez al año? ¿Por qué? Pastor, me voy a morir. Pastor, me voy a morir. Aunque yo les doy siempre consuelo, digo, hermano, tranquilo. De todas maneras, venga en ayuno, que si ese día se muere, nosotros lo enterramos, no pasa nada. Ni así, no, pastor. Es que, o sea, no va a ayunar, porque la carne no es solamente las pasiones, como algunos piensan, pasiones sexuales. No, señor. La carne, eso también es carne. Y cuando uno es un chismoso, es carnal, metido donde nunca lo llamaron, es un carnal. Pero la gente no piensa en eso cuando habla de la carne, ¿cierto? Sí, que le dé hambre o ganas de hablar, porque nosotros tenemos más problemas para quedarnos callados que para cualquier otra cosa en la vida. Ese es el esfuerzo más grande, el peor sacrificio del ser humano, quedarse callado. ¿Por qué me miran así mal si es la verdad? ¿Cuántas veces uno se entera de cosas? ¿Las puede guardar? Cuando se entera de sus problemas, ¿los puede guardar? Cuando uno se entera de los problemas de los demás y medio que puede hablar con él, ¡brum!, suelta todo lo que sabe, todo lo que oyó, todo lo que vio, todo lo que entienda. Ay, Padre Celestial, pero se suponía que no lo dijera. Ay, sí, hermano, ay, de verdad. Pero ya que se tapa la boca, si hace rato lo dijo. Algunos no son capaces de conservar el silencio, ni siquiera la situación de su propia familia, cosas íntimas de su vida. Si mi esposa no sabe barrer, eso es para mí. Si mi esposa no sabe barrer, eso no tiene por qué saberlo el resto del mundo. Si mi esposa no sabe barrer, sencillo, se le paga un curso, uno la enseña, porque uno sí sabe. Cuando ella no sabe barrer es porque uno sí sabe. Porque si uno no supiera, tampoco se daba cuenta que quedaba mal. O sea, cuando mi esposa no sabe barrer es porque yo sí sé. Entonces yo le enseño. Cosas tan sencillas como esas, pero a veces de esas cosas que parecen tan tontas se demuestra nuestra capacidad que tenemos, que no es nula la capacidad de nosotros mantener silencio. Entonces estamos hablando de la carne. Y aquí le dijo el Señor Jesucristo al diablo, dijo, es que no solo de pan vivirá el hombre. Porque ¿cuál es el deseo del diablo? Aprovecharse de los deseos nuestros, ya sea de comer, de hablar o de dormir. ¿Por qué me miran así? Si yo sé que hay gente que no llega a la escuela dominical a tiempo porque estaban dormidos. No me mire mal. Se quedó durmiendo hasta las 8 o 9 y después quiere llegar a las 9:30. ¿Qué? Mentiras. Usted no va a llegar nunca a tiempo. Quería llegar a tiempo, tenía que levantarse temprano. Pero hay gente que su deseo sería dormir. Y dormir, y dormir, y dormir, y dormir. Yo no estoy diciendo que es pecado dormir. No, pero es que son los deseos de la carne. Y el diablo lo conoce y dice, ay, duerma más, mijo, duerma más. Otro poquito, ¿para qué? No alcanza a llegar al culto. Duerma otro poquito y le echa un poquito de arena en los ojos. Siente que le arden. Nunca pudo venir al culto, estaba dormido. Miren, por una cosa tan tonta. Todo lo que se trate de los deseos de mi carne, porque mi carne, que realmente lo que quiere decir es mi naturaleza, tiene deseos propios, normales, cosas que no son pecado. Dormir no es pecado, comer no es pecado, hablar no es pecado, pero
dormir más de la cuenta le perjudica, comer a la hora que no le toca le perjudica, hablar lo que no tiene le perjudica. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Se aprovecha de los deseos que aparentemente son los naturales, los normales de mi vida. De ahí se aprovecha. Él sabe por dónde me consigue más y por ahí le va a dar duro. ¿Qué le dice al Señor Jesucristo? Di que estas piedras se conviertan en pan porque tienes hambre. El Señor había podido, no, que no necesitaba ni las piedras de pan ni nada, no. Un ángel podría haberle traído comida. Es que no se trata de cómo era. El asunto era que el diablo quería que él comiera a la hora que el diablo le decía. Y ahí es donde el Señor Jesucristo le pegó el sacudón con la palabra. Le dijo: no, Señor, no solo de pan vivirá el hombre. Porque es que las cosas a su tiempo, dice la palabra, cuán buenas son. A su tiempo. ¿Cómo va a ser a su tiempo que el día del ayuno sea el día que me dio hambre y que no fui capaz de aguantarme y que ese día comí? Es decir, por más que comer sea normal, que no es pecado, pero comer a ese momento cuando el diablo quería que yo comiera para que no hiciera lo que yo necesitaba hacer. Que yo necesitaba hacer, hombre, ayunar y orar por mí, para que Dios tenga misericordia, al mismo tiempo por los demás, para que Dios tenga misericordia. Vamos a poner un ejemplo. En este momento, hoy, a esta hora, esa tormenta que comenzó a entrar en la mañana temprano a Estados Unidos, allá en esa parte de la Florida, esa es una situación muy difícil. Y los hermanos allá, no sé cuántos habrán salido, porque es la evacuación más grande de que tenga historia los Estados Unidos, que se hayan evacuado en una semana. Se le dio orden de evacuar a 6 millones y medio de personas. Eso es como en una guerra mundial, ¿cierto? Que le digan: aquí le va a caer una bomba atómica. Y el gobernador, ayer yo lo oí, el gobernador de la Florida decir así: váyase ya. Así, hermano, así. Diciéndole el gobernador: lárguese de aquí. Es como si nos dijera a nosotros: váyase. Pues esas filas de carros enormes, los aeropuertos atascados, no había gasolina suficiente en las gasolineras para echar a todos los carros y la gente afanada por irse. Porque de hecho yo les dije esta mañana que no había entrado la parte de los vientos fuertes, sino solamente un huracán. Es una cosa que el que lo haya visto en la foto es como si tuviera un ojo, un hueco en la mitad. Ahí es donde se concentra la parte más fuerte. Ahí en ese momento es donde los vientos son sostenidos, en esa parte del ojo. Y esa parte del ojo del huracán, la parte del ojo cubría 100 kilómetros. Desde aquí hasta Barranca, el solo ojito. Y luego la parte externa al ojo ya no son vientos sostenidos, sino vientos de ráfaga. ¿Qué quiere decir? Que pueden subir a la misma velocidad, pero amainar, y al ratico vuelve a subir y a amainar. En el centro no, en el centro es a la misma fuerza todo el tiempo. 100 kilómetros de diámetro ese ojito, con vientos sostenidos, que esta mañana tenía más de 230, 220 kilómetros por hora. Los carros los voltea como si fueran de papel. Es una cosa espantosa. El peligro más grande para ellos, el mar. En Miami Beach ya había subido casi 2 metros sin haber llegado el ojo ahí, sino la parte de afuera, ráfagas. Todo el huracán es más grande que todo el estado de la Florida. El huracán más grande que todo el estado de la Florida. Entonces pasa todo eso y estamos hablando de que la carne y que el ayuno y tal. Bueno, yo digo amén. ¿En qué tiene relación eso conmigo, pastor? No en mucho.
¿Qué hace el diablo? Que lo pone usted que le da unas ganas de comer, que nunca puede ayunar, nunca puede clamar, nunca puede orar, y cree que nosotros aquí hemos sido perdonados de huracanes, de terremotos y de todo, porque nosotros sí, si nosotros sí, Dios, menos mal que a nosotros sí Dios se da cuenta que nosotros sí oramos, que nosotros sí clamamos, que nosotros sí ayunamos, y por eso no nos ha llegado nada. Ay hermano, Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, de ustedes y de mí. Y Dios tenga misericordia. Lo peor que uno puede hacer es creer que es mejor que los demás. Primero, porque la palabra de Dios dice: considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Estoy hablando de los hermanos en Cristo. Pero segundo, porque uno es consciente. Seamos honestos. Seamos honestos. ¿Cuántos de nosotros llegamos hoy aquí antes de que comenzara el culto de las 9:30? Digamos que llegó a las 9:20. Levante la mano los que a las 9:20 ya estaban aquí. Bueno, dejémoslo hasta ahí. A las 9:30 comienza el culto. Levante la mano los que estaban aquí a las 9:30. Gracias. Muy amable. No estoy diciendo, y no es una acusación, es solamente para que nos examinemos. Si usted es sincero, levante la mano los que llegaron después que ya había comenzado el culto. Levante la mano. ¿Sí ve? Y eso que somos mejores. Hermanos, por favor, estoy hablando de esto, de que el enemigo va a usar la carne, los deseos de la carne, porque son precisamente esas cosas. La pregunta mía no es o lo que estoy diciendo no es que lo estoy acusando a usted de malo. No. Estoy diciéndole: mire que estamos en la época que el Señor Jesucristo dijo: los principios de dolores. Que habría todo lo que usted ve. Estamos en esa época. Si la gente no lo crea, está pronto a sonar la trompeta. Está pronto a sonar la trompeta. Y cuando suene nos vamos, gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto nos vamos cuando suene la trompeta? La trompeta del Señor Jesucristo. Pero cuidado, hermanos, que no tengamos que arreglarnos, porque yo supongo que lo que pasó hace poquito en Houston, puso a los hermanos, ahí sí ya uno viene al culto de oración. Se lo aseguro que uno viene al culto de oración con la casa acabada. Porque los hermanos me dijeron: yo tengo hermanos y amigos, son hermanos y amigos allá en Houston. Hermano, ¿y usted cómo le fue? Bueno, hermano, no nos pasó nada. ¿Y cómo está? ¿Está en su casa? No, yo me tuve que ir de la casa. ¿Cómo así? No, yo no pude estar en la casa más, que el agua se metió a la casa y eso desbarató un poco de cosas. Entonces, ¿dónde está? Pues hermano, en el nombre del Señor, no me dijo nada más. ¿Usted cree que si hay culto de oración, los hermanos van al culto de oración o estarán bastante ocupados trabajando? Le hago la pregunta solo porque es mi deber como pastor remover la conciencia nuestra cada vez que haya oportunidad. Porque pregunta: ¿cuántos de los que están aquí, levante la mano los que vinieron al culto de oración el lunes anterior? Así, que se vea la mano. ¿Sí ve? ¿Se da cuenta usted? Si quiere, no, levante otra vez la mano, así, los que vinieron. Ahora todos los demás miren y cuenten esas manos. ¿Se da cuenta usted que no es mentiras? Ahora pregunta: ¿por qué antes sí venía al culto de oración y ahora no? Por el engaño del diablo, que el Señor lo reprenda. Usa la carne. ¿Cuál es la excusa de uno para no venir al culto de oración? Pastor, estaba cansado. Pastor, usted no sabe cómo trabajo yo de sol a sol. Pastor, yo aprovecho que es el día que no hay predicación, pastor, y yo como sé que Dios me oye en cualquier parte, pues yo
Pregunta, ¿cuántos que se quedaron del culto de oración estuvieron orando 2 horas en su casa al mismo tiempo que los hermanos estaban orando aquí? Piénselo. ¿Qué hace el enemigo? Usa esas cosas de la carne. Y es cuando uno satisface su carne a la hora que el diablo le dice. O sea, suplo mis necesidades a la hora que el diablo le dice. ¿Por qué? Porque es a esa hora que el diablo le interesa que usted use ese tiempo para eso. Las tentaciones de la carne no tiene que ver siempre, como la gente cree, unas pasiones sexuales por allá. No. Pero ese quedarnos dormidos y no clamar cuando hay que clamar y no ayunar cuando hay que ayunar nos hace estar desprotegidos. Y cuando llegan los latigazos, como en este momento ha pasado por todo el Caribe, en este momento en la Florida, hace poco por Texas, hace unos 2 o 3 días atrás, eso estaba pasando en México con una tormenta que se llamaba Katia, y después el terremoto hace como 3 o 4 días, y luego viene otra tormenta igualita, ya subió a categoría 4, se llama José, y ya va a llegarle a las mismas islas por donde las acabó de desbaratar el otro. Dígame si los hermanitos que estén vivos allá no están en oración hoy. Dígame si ahí nuestros hijitos estarían con el celular allá y usted tranquilo, ay, están jovencitos. Dígame si usted, sabiendo que ya le pasó un huracán y le va a llegar el otro, ahí sí va a dejar. No, hermano, tranquilo, que él está jovencito, déjelo allá. Así sea por la oreja, usted lo trae, le dice: cabezón, nos están matando los huracanes y no me va a ayudar. Orar que nos matan los huracanes. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que ahí sí aprendemos la lección? Porque es muy terrible, hermanos. Es que no hace una semana que les pasó un huracán y ya el otro está encima, categoría 4 otra vez, vientos de 230 kilómetros por hora, el huracán José. En la misma trayectoria, padre, ya pasó uno, ya nos dejó sin nada y va a venir el otro. Cuénteme, ¿será que ahí sí oramos, hermano? ¿Usted cree que si invitamos a un día de ayuno, sí aparecería la iglesia? Ya no les quedó nada, por ejemplo en Barbuda ya no les quedó nada. No les quedaron casas, se destruyeron el 85% de todas las casas. Eran 1.600 habitantes. Ya no hay casa donde vivir. ¿Será que si les invitan a que hagan un culto al aire libre, una vigilia ahí a la luz de la luna en medio de todos los pedazos de palos y maderas que quieren, será que si se congregan esos viendo que le llega el otro huracán, será que ahí van? Pregunta, ¿será que sí irá? ¿Y será que sí llevarán los niños a que le ayuden a orar? Ay, no, hermano, no sea así tan cruel. Mi niño no tiene sino 7 añitos, 8 añitos, 9 añitos y pastor, no sea tan cruel. Mi niño no entiende de eso. ¿Será que sí? Si en ese momento lo invita, ¿será que será cruel llevar a los niños a orar para que no nos mate el otro huracán? Ya el otro nos quitó la casa, ahora se nos va a matar. ¿Cuántos me están entendiendo lo que le quiero decir? ¿Qué es lo que el enemigo quiere? Pues que usted no ore cuando tiene que orar, que usted no busque a Dios cuando tiene que buscar a Dios, que usted no venga al culto cuando tiene que venir al culto. Esa es la trampa del enemigo. Eso es la cuestión de la carne. Usa su carne. Tentaciones a través de su carne. La palabra de Dios, ¿qué dice acerca de la oración? Dice: por eso orará a ti todo santo en todo lugar, en el tiempo en que pueda ser hallado. En la inundación de las muchas aguas, estas no llegarán a él. Entonces, ¿qué es lo que el Señor dice? Usted y yo debemos hacer un ahorro de oración, de clamor, de lágrimas, de ayuno, de vigilia, de todo, en el tiempo que todo está bueno, para que cuando llegue el agua al cuello, a lo menos no se ahogue. ¿Qué hacemos nosotros cuando todo está bien? Hermano, vamos al culto. Ay, hermano, es que el culto de oración, el pastor pone a orar y eso no se acaba. Eso. Uy, si el pastor dice que a las 8:30 a veces le ponen el micrófono, hay que para que dirija y no se quiere levantar ni a dirigir.
No cantan, no dicen nada. Y ahora último, por misericordia, y lee un pasajito de la Biblia. ¿Y sabe qué hace? Pues otra vez vamos a orar. Entonces le duele orar. Cuando vienen los fuetazos, que no sea una profecía. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, de usted y de mí. ¿Cuántos quieren que el Señor tenga misericordia de usted? De sus hijitos tenga misericordia el Señor, de sus pequeñitos. Que Dios tenga misericordia de sus pequeñitos. Porque son las cosas terribles de la vida, hermano. Uno no capta la gravedad de las cosas hasta que no le llega el agua al cuello. Pero yo pienso que usted es inteligente, que usted es una persona sabia, que usted es entendido, porque nosotros estamos amenazados. Y yo le voy a decir por qué estamos amenazados nosotros. Nosotros no estamos amenazados porque los científicos hayan predicho y todo. Ni siquiera estamos amenazados porque hayan tenido visiones y hayan habido profecías. ¿No sabe por qué estamos amenazados nosotros? Sí, estamos amenazados de que nos caigan fuetazos encima. Pero ¿sabe por qué estamos amenazados? Por culpa de nosotros mismos. Por nuestra propia condición. Tenemos una espada colgando sobre nuestra cabeza. ¿Y sabe qué la sostiene? Un hilito que ya está a punto de romperse. Por nuestra propia condición. Porque si hubiéramos orado más, y todavía estamos a tiempo, ¿cuántos creen que podemos orar más? Podemos orar más. Podemos buscar más al Señor. Y si usted no me cree, no se preocupe. Si no me cree, no se preocupe. Yo nunca he tenido el afán de que usted me crea. Tampoco vine aquí a dármelas de profeta. Yo no soy profeta, soy un pastor. Pues no se preocupe, si no me cree, no se preocupe. Llegará el día que si usted no me cree, usted verá con sus ojos lo que yo le estoy diciendo hoy. Sentirá en su carne la angustia que yo le estoy dibujando hoy. Y si este lugar queda en pie, usted verá este lugar lleno. Usted mismo traerá a sus hijos aquí, así no tenga carro, los traerá a pie y llorará aquí en este lugar, pidiéndole al Señor perdón por cosas que le tendríamos que haber pedido perdón hoy. Sí, Señor. Porque hay cosas por las que tendríamos que haberle pedido perdón. Y no estoy hablando de cosas que algunos dicen, no, pastor, pero por favor, no, yo no soy pecador. No, es que yo no estoy hablando de que yo sea pecador. Lo que pasa es que tengo un corazón duro, un corazón mala clase. Somos así. Y si no me quiere creer, asómese al culto de hoy domingo por la tarde y usted verá la diferencia, que ni siquiera los músicos son igual, y el culto de la tarde ni siquiera los músicos, la misma cantidad, la misma gente, ni la misma alegría de los músicos para cantar, porque también los departamentos mismos lo ven, ni siquiera hay la misma cantidad de ujieres, ni siquiera la misma cantidad de músicos, ni siquiera la misma cantidad de personas con los videos, con las cámaras. A veces hay que echarle mano a alguien que viene que no le correspondía, porque el que le correspondía ese día no pudo, porque era domingo en la tarde y estaba muy cansado. Ese pecadito que no parece nada. Donde la gente comenzamos a endurecer el corazón y a dejar de lado las cosas de Dios y a pensar que yo me merezco cosas y yo me merezco cosas. Esas son las cosas que nos tienen amenazadas. Esas amenazas son reales, son latentes, están encima de nosotros. Míreme a los ojos. Sí, Señor. Eso nos tiene amenazados. Y eso es por decir las cosas más sencillas. Dios solamente sabe el resto de la vida de cada cual. Yo a veces me hago una pregunta. Cuando hablo de cosas así, digo, ¿por qué los músicos
de una iglesia solamente tienen un culto importante. Dos cultos importantes. ¿Por qué el domingo por la tarde el culto ya no es importante? ¿Por qué no solo los músicos? ¿Por qué la tripulación de cámaras, como se diría en inglés? El personal de cámaras y de video, ¿por qué no están? ¿Por qué consideran un culto de domingo en la tarde que no hay que ir tanto y no hay que hacer tanto? ¿Y por qué los mismos sugieres tampoco vendrían a un culto en la tarde? ¿Y por qué anda usted paseando con su familia cuando podría pasear? Porque en la iglesia no hay culto todos los días. Hay culto el lunes, el martes no, el miércoles, el jueves no, el viernes, el sábado no, pero tiene que ser ese día a esa hora que usted se desplaya. Le voy a decir la razón y no se ofenda conmigo. Porque a la iglesia de hoy día no le interesa que ese culto se le hable a las personas que no tienen a Cristo. Y a usted le parece fastidioso oír que a otro le digan que Jesucristo lo ama y que lo inviten a venir al frente para que le entregue su vida al Señor, porque usted quería que le dijeran cosas solo a usted, pero nunca le dijeran nada a los demás. Entonces ese culto ya no es lo mismo para usted, no vale igual para usted. Ya usted no vendrá, a usted le causa fastidio y desidia. Esas son las cosas que mantienen la espada colgando sobre la cabeza de nosotros, no de esta iglesia, de esta ciudad. ¿O usted cree que en este momento Bucaramanga es mejor que Miami? Es que son ciudades pecadoras, perversas. Esta es una ciudad santa, ¿cierto? ¿Qué cree usted? Es que los creyentes de los países en algunas partes tal vez son flojos. No, nosotros somos unos creyentes todos esforzados. ¿Lo cree? ¿Cree usted eso? ¿Cree usted eso? Le estoy hablando como su pastor. Si me quiere aceptar como su pastor, acépteme. Si no me quiere aceptar, se acordará de mí. Que yo no le he dicho esto una sola vez, se lo he dicho una y dos y tres, y ya usted dirá, el pastor no sale de ese tema. El pastor ya nos lleva ahí. Mire para los lados lo que está pasando, que en cualquier momento le podría pasar a esta ciudad. ¿Sabe qué es lo único que ha detenido esta ciudad de ser azotada, igual que fuera azotada Houston y todas las demás ciudades de Texas, o que sea azotado la Florida, o que sea azotado República Dominicana, o que sea azotado Cuba, o que sea azotado cualquiera de esas islas que han sido azotadas? ¿Sabe qué es lo único? La misericordia de Dios. Porque el Señor es muy misericordioso. Y si mi pueblo se humillare, dice la palabra, si mi pueblo se humillare y clamare a mí, yo lo oiré, dice la palabra. Y sanaré su tierra, perdonaré sus pecados. Eso depende de nosotros. Estamos hablando de las tentaciones. El diablo es así cochino, el Señor lo reprenda. Él no quiere que usted busque a Dios. Él no quiere que usted entre en avivamiento. Él no quiere que usted diga, uy, sí, pastor, yo me voy desde hoy en adelante, padre. ¿A qué hora es el otro culto? Yo voy a estar aquí, Dios mío. Yo soy músico, yo voy a estar en todos los cultos. Así no me toque a mí. Yo sí voy a estar aquí. Voy a venir siempre encorbatado, listo para hacer de cámara. Pastor, déjeme los baños a mí. Yo solo los limpio. Ya estoy arreglado. El diablo no le interesa eso. No le interesa que nadie sienta la carga. Le va a poner tentaciones por las cosas que uno menos cree. Por las que uno menos cree. No con las más escandalosas, mire, con las que uno menos cree. ¿Qué le dice al Señor? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan y come aquí, que yo te vea que eres hijo de Dios, que estás comiendo. El Señor Jesucristo le pegó una reprensión terrible. Le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros también tenemos que vivir por la palabra del Señor. Levanten las manos que quieren vivir por la palabra del Señor. Levanten las dos manos que quieren vivir por la palabra de Dios.
Dígale: Señor, yo quiero vivir por tu palabra. Dígale: Señor, yo quiero arreglar mi vida. Dígale: Señor, yo quiero ser un creyente que esté en el deseo, en el fuego. Aleluya. Ayer oré, hoy quiero orar. Ayer estudié tu palabra, hoy quiero estudiar tu palabra. Ayer vine a culto, hoy quiero venir a culto. En la mañana vine al culto, en la tarde quiero estar aquí. Parece que lo que el Señor dice en su palabra para algunos hubiera pasado de moda. Dice la palabra de Dios: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Parece que eso ya no fuera para nosotros. Un día. No, pastor, ya fui por la mañana. Un día. Él está diciendo ahí: un día, es mejor un día en tus atrios. El salmista quería estar todo el día ahí. ¿Es eso lo que yo quiero? No, porque el enemigo ha usado tentaciones tontas. Tontas porque no son reales, inventadas, aprovechándose de la debilidad y de la flaqueza de mi carne y de su carne. Porque no estoy diciendo que yo soy mejor que usted, estoy aquí hablando a nombre de todos. Pero sigamos. El Señor Jesucristo le cierra la puerta por ese lado. Entonces en el verso 5 dice: el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso en el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y le tentó por el lado del orgullo espiritual: demuéstreme que usted es hijo de Dios y que Dios está con usted. ¿Cuántas veces por ese lado también va a llegar una tentación? Yo lo que le estoy mostrando a usted es que el enemigo va a usar no solo una tentación, sino muchas, y va a ser muy variado en sus maneras. Y mire que estas maneras que usó aquí no eran aparentemente las maneras más escandalosas, que uno diría que le puso una tentación del homosexualismo, que le puso una tentación de borrachera, que le puso una tentación al hermanito. No, está hablando de otras cosas. El orgullo espiritual: pruébeme que es hijo de Dios, tírese de aquí, de esta torre del templo, porque Dios dice en su palabra que Él le va a dar órdenes a los ángeles concerniente a usted para que lo guarden en todo y que usted no tropiece en piedra. Lo van a llevar en las manos. Usted se tira y los ángeles van a salir, lo van a recibir, y usted y lo ponen allá. Entonces, muestre que usted es hijo de Dios. Y lo retó: muéstreme que sí es hijo de Dios. Le dijo: si eres hijo de Dios, demuéstremelo. Usted no tiene que demostrarle nada a nadie. El Señor lo reprenda. Usted es hijo de Dios por la misericordia de Dios. Usted no tiene nada que demostrar. Yo no tengo nada que demostrarle a nadie. Yo soy hijo de Dios porque el Señor ha sido muy grande, me ha dado ese privilegio. No tengo nada que demostrarle a usted, y usted no tiene nada que demostrarme a mí, ni al diablo, ni al mundo, ni a nadie. Usted y yo somos un producto de la misericordia divina. ¿Cuántos son conscientes que usted es un producto de la misericordia de Dios? Pero ¿qué estaba el diablo intentando aquí? Tratando de hacerle, o sea, lo que a nosotros nos pasaría, pongámoslo en una forma nuestra, de nuestro diario vivir, a que uno demuestre, hacerle creer a uno que es capaz de hacer cosas que no deben hacerse y que no le va a pasar nada. El orgullo espiritual, que uno es fuerte suficientemente para: no, eso le pasó a otro, pero a mí no, porque yo sí soy hijo de Dios. El orgullo espiritual, hermano. El orgullo de creer que no, yo no tengo que someterme como los demás. Hay una parte muy delicada en eso, y le estoy diciendo, mire, tentaciones que no parecían ser tentaciones, ¿cierto?
Hay gente que nunca se someterá, nunca obedecerán y no creen que están en peligro y no creen que esa es una tentación del diablo. Y es algo delicadísimo. ¿Sabe cuándo Saúl se quedó sin reino? El día que no hizo lo que le dijeron. El profeta le dijo: espere 7 días, pero no le dijo solo espere 7 días, le dijo: espere 7 días hasta que yo venga. No solamente dijo espere 7 días, le dijo: espere 7 días hasta que yo venga y le diga lo que usted tiene que hacer. Llegó la ocasión, estaba en medio de una batalla, o en medio de le habían declarado la guerra, los soldados se desertaban, el hombre espera y espera, pero ya mañana llega, mañana es el séptimo día, sí, ya mañana llega, y mañana llegó, ahora sí es el séptimo día, y se siguen desertando los soldados y no llega, y ya es medio, parece que ya no va a llegar. Y como no iba a llegar, entonces él ofreció un sacrificio. Pero ¿cuál era la orden? Espere 7 días hasta que yo llegue y le diga lo que usted tiene que hacer. Pero ¿por qué tengo que esperar más? Si yo sé cómo es. Cuando él venga, él va a ofrecer un sacrificio. ¿Cómo lo ofrece? Con un corderito. Tráigame un corderito. ¿Dónde lo pone? Sobre un altar. Organíceme aquí un altar. ¿Cómo lo sacrifica? Primero le corta aquí. Córteme por aquí el corderito. Luego, ¿qué hace? Pone el fuego. Ofreció. Ya él sabía. Ya él había estado con el profeta. Ya él había madurado. Y cuando él acabó de ofrecer el sacrificio, apareció el profeta. Y le dice: ¿qué has hecho? Veo un altar humeando. Veo como si hubieran ofrecido un sacrificio. Dice: porque el pueblo se me desertaba. Y tú no venías dentro del plazo señalado. Entonces me dije a mí mismo: me esforzaré. Y ofrecí el sacrificio. Pues antes de que haya un desastre, antes el que tiene la culpa es usted, atrasado. Me dijo 7 días y vea la hora que es y no había llegado, me tocó a mí. Porque siempre que alguien es desobediente e impostor, le gusta tener una justificación para su desobediencia y el hecho de abrogarse cosas que nunca le dieron. Sí, señor. Y cuando él le acabó de decir: ¿qué está haciendo? Acusando al profeta. Usted no venía dentro del plazo señalado. Usted me dijo que venía y no llegaba. Fue usted el que no llegaba. Yo me forcé. El profeta quedó mirando y dijo: ay, locamente has hecho. Jehová te hubiera hoy confirmado el reino en tu mano. Pero ahora Jehová se ha buscado un prójimo tuyo mejor que tú, el cual será príncipe de su pueblo en tu lugar. Y ese día perdió el reino. No parecen, hay tentaciones que no parecen tan graves. La tentación a desobedecer. La tentación a incluso juzgar al profeta que Dios había puesto y a decirle que la culpa era de él. Y a abrogarse cosas que no le correspondían a él porque él era rey, y a querer hacer lo que le tocaba al otro. Eso es parte de que tiene que ver con el orgullo espiritual. Yo también puedo, yo también soy capaz, yo sé cómo es. Esto se hace así. Esto no se trata de quién sabe, se trata qué dice el Señor. Padre celestial, que el Señor tenga misericordia de nosotros. ¿Cuántos dicen hoy que el Señor tenga misericordia de nosotros? El orgullo espiritual. Hay quienes se han revelado o se han ido porque un día
Y no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de la historia. Porque un día oraron y ese día que oraron fue bendecido. Otros porque un día cantaron y cuando cantaron fue bendecido. Otros porque un día predicaron y cuando predicaron fue bendecido. Y creyeron que el hecho de que Dios le extienda su misericordia, que eso lo autoriza a uno para ser uno solo, ya que no tiene nadie quien le diga, quien lo ordene, o sea que ya no existe profeta, no existe orden de Dios, no existe nada. Eso, aunque parece ser una cosa tonta, es gravísima. Y el diablo, eso fue lo que le dijo el Señor Jesucristo: pruébeme que usted es hijo de Dios, tírese de aquí que los ángeles van a salir a recibirlo, porque la Biblia dice, porque escrito está. Y así, ¿cuántos que hacen y desobedecen y hacen así no citan también la Biblia? Pero el Señor Jesucristo fue cortante. ¿Y qué le dijo? ¿Cómo le dijo el Señor? No tentarás al Señor tu Dios. Uno no puede meterse en ese es un terreno peligroso. Uno no puede tentar a Dios. Sabiendo lo que Dios dice, uno querer demostrar que no, que eso no es lo que Dios dice, que eso es cuestiones del profeta. Es el profeta Samuel, es que es muy... y no estoy hablando de mí, yo no soy el profeta Samuel, yo soy el hermano Samuel, nunca he sido profeta. Estoy poniéndome en el lugar de Saúl. Es que ese profeta Samuel es muy delicado, ya está anciano. Ese señor ya quiere hacerlo todo él, nunca nadie más puede, nunca voy a tener chance. Ese es el problema. El orgullo espiritual hace que las personas queramos tentar a Dios y pasar por encima de lo establecido para hacer nuestra propia voluntad, creyendo que el Señor tiene que salir a respaldarnos. Cuando nosotros decidimos hacer lo nuestro, el respaldo de Dios se acaba. ¿Por qué se lo digo? Porque ahí lo dice. El profeta le dijo: Jehová se ha buscado un prójimo tuyo mejor que tú. Ahora Jehová se ha buscado un prójimo tuyo mejor que tú. Y aunque él siguió siendo rey, fue rey de nombre. Él nunca más volvió a ser el Saúl que fue hasta ese momento. Nunca más. Todo el tiempo de ahí en adelante, Saúl reinó como un hombre esquizofrénico, un hombre sin control, un hombre que no sabía qué iba a hacer, que su vida se convirtió en una tortura para él mismo. Tenía delirio de persecución, sentía que todo el mundo le estaba haciendo la trampa. Quiso matar a su propio hijo 2 veces. A su propio hijo. Mató 80 sacerdotes de Dios en otra ocasión. Sacerdotes de Dios. O sea, el hombre se volvió una locura. Se le enredó su vida. Terminó suicidándose después de haber consultado con una adivina. Entonces fíjese que no es fácil el orgullo espiritual. ¿Cuántos están aquí? Voy a terminar esta partecita llevándolo a esta última tentación, donde dice en el verso 8: otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuál es la tentación? La tentación que es camuflada, donde el diablo incita a la persona a que lo adore a él
Pero usted no saldría a adorar al diablo, ¿cierto? No, yo no, como es que satanismo, yo eso no, la hechicería, yo, uy, no, que me vayan a decir, no. El diablo es astuto. Dice, le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Primero, no le va a decir que lo adore, primero le va a mostrar todas las cosas que puede lograr. Cuando ya esté bien endulzadito, cuando su paladar ya esté saboreando, todo eso, ahí entonces de manera encubierta hará el enemigo su labor para que sin darse cuenta la gente resulte adorándolo a él. Es el deseo del diablo. Por supuesto, usted y yo lo reprendemos también en el nombre de Jesús. ¿Cuántos reprenden al diablo en el nombre de Jesús? ¿Cuántos dicen al diablo en el nombre de Jesucristo fuera? ¿Cuándo resulta una persona adorando al diablo? Cuando, sabiendo lo que Dios espera de él, comienza a deleitarse en las cosas que el diablo quiere que se deleite. Una cosa es si alguna persona, el Señor nos guarde, tiene ese momento que no se cuidó, tuvo una caída del tipo que sea, como Pedro. Su caída no fue un adulterio, fue que negó al Señor al frente de los demás. Porque recuerde que yo se lo he enfatizado aquí, el adulterio. Yo estoy en contra del adulterio. ¿Cuántos están en contra del adulterio? ¿Cuántos están en contra de la fornicación? O de todo tipo de pasiones sexuales desordenadas. Levante la mano que está en contra de. Pero el problema es que la gente se queda ahí, cree que es la única cosa que va a salir al camino. No, la caída de Pedro, su descarrío no fue ningún adulterio ni ninguna borrachera, fue que negó al Señor el día que sintió que de pronto me matan. Dijo, no lo conozco, no sé quién es. Y después no quería volver. Y el Señor Jesucristo tuvo que mandarle razón. Dígale que él también vaya, porque sabía que estaba descarriado. El diablo va a tenderle una trampa a cualquiera, pero por supuesto lo reprendemos en el nombre de Jesús. ¿Cuándo es que la persona finaliza dándole adoración al diablo? Cuando no es que haya caído en el pecado como le pasó a Pedro y que el Señor mismo lo volvió a recibir y le dijo, Pedro, quiero que ahora en adelante me sirva, pastoree mis corderos, mis ovejas. No es ahí, es cuando la persona se queda deleitándose en aquello que el diablo le puso, como aquí en este caso le mostró todos los reinos del mundo, toda la gloria de Dios, y le dijo, se lo voy a dar todo, pero quédese ahí de rodillas. No de rodillas para Dios, sino de rodillas para mí. Cuando uno se queda de rodillas frente a eso que el diablo le promete, y si usted quiere se lo entrega. El diablo no tiene problemas con eso. El diablo no tiene problemas con eso. Él lo único que quiere es su alma. Él todo lo que sea necesario, con tal de que usted se quede de rodillas delante de él y de lo que él le dio, él no tiene problemas en darle. El diablo, que el Señor lo reprenda, es un enemigo muy astuto, porque en la realidad su alma vale más que todos los tesoros de este mundo, dice la palabra. Entonces al diablo no le importa compartir algunas de las cosas que él tiene con ninguno. Por eso con el que él comparte plata con el que trafica drogas, comparte plata con el sicario, comparte plata con el secuestrador, comparte plata con el que hace los abortos, comparte con Raimundo y todo el mundo. Pues que es que le sale barato.
Porque usted vale mucho más que todas las cosas que usted pueda disfrutar en esta vida. Su alma vale mucho más. Usted tiene un alma que es valiosa. Vale tanto que Dios Padre envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, para hacer un sacrificio en la cruz del Calvario y rescatarlo a usted y limpiarlo, salvarlo, darle vida nueva, darle vida eterna. Pero usted se va a quedar arrodillado frente al diablo y frente a los ofrecimientos del diablo. No, que el Señor lo reprenda. El Señor Jesucristo le dijo al diablo: vete, Satanás. Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora yo pregunto en este día: ¿cuántos dicen con el Señor Jesucristo: vete, Satanás? Tiene que decirlo: vete, Satanás, en el nombre de Jesús. Tiene que decirlo usted también. Usted tiene que estar al lado de su maestro. Tiene que responder igual que su maestro. Su maestro no es el pastor. Su maestro no es el predicador invitado. Su maestro no es el presbítero. Su maestro no es el presidente de la obra. Su maestro es el Señor Jesucristo. El presidente de la obra, nuestro supervisor nacional, todos ellos son nuestros servidores que nos han servido, hermanos, de los cuales estamos agradecidos. Pero nuestro maestro real es el Señor Jesucristo. Y usted tiene que unirse a su maestro, al Señor Jesucristo, a su Señor, para decir en el nombre de Jesús: vete, Satanás. Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le voy a servir. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Cuando el diablo le ponga todo eso, yo no quiero abundar mucho más, pero a las personas les va a poner de todo, los deseos de esta vida. A algunas mujeres las tiene arrodilladas frente a la forma de vestir, a otras frente al maquillaje, frente a la pintura, a otros tienen arrodillados frente a la discoteca, a otros tienen arrodillados frente a una cantidad de cosas que parecen tontas, pero que son las cosas en las que el diablo quiere que se quede arrodillado delante de eso. A otros los mantendrá arrodillados delante de las pasiones juveniles, delante de las pasiones sexuales, tantas cosas. Pero ¿qué es lo que el Señor nos dice hoy aquí a través de su palabra? ¿Cómo el Señor respondió a estos ofrecimientos del diablo y a este deseo que el diablo tenía que se arrodillara? El Señor le dijo: vete, Satanás. Usted tiene que reprenderlo para que se vaya en el nombre de Jesús. Usted tiene que decirle en el nombre de Jesús: vete, Satanás, porque solamente al Señor mi Dios voy a adorar y solamente a Él le voy a servir. Levante la mano que dice amén. Solo a Él le voy a servir. Póngase de pie.